también de la sesión de hoy. Un gusto saludarles. ¿Cómo ha estado todo? Me gustaría saber cómo le fue la primera semana de clases. También qué han visto de la coyuntura política actual. Hay bastantes temas que es importante ir analizando e ir viendo. Como les comentaba la semana pasada, la sesión de hoy va a ser introductoria. Me gustaría saber también qué les pareció la lectura de Juan Carlos Monedero, si la pudieron hacer. Si no, no hay ningún problema. Vamos a ir escudriñando un poquito qué es lo que nos dice esa lectura. Y también si me escucho bien, les agradecería que me lo indiquen. Bueno, profe, sí se escucha bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, profe. Yo lo escucho perfectamente. Gracias, Juan Carlos. ¿Qué han visto de la coyuntura política de la última semana? ¿Qué ha pasado? La popularidad del presidente bajó mucho. Ok. ¿Vieron la encuesta del CIEP hoy? El Centro de Investigación y Estudios Políticos. Sí, señor. Sí. Bueno, igual yo les acabo de subir el documento. Lo pueden encontrar en una carpeta que dice documentos para el análisis de coyuntura. Conforme salgan documentos de institutos de investigación, de espacios institucionales y demás, yo se los voy a ir colocando ahí para que tengan insumos de estar leyendo el día a día. La popularidad del presidente bajó. Nada raro, digamos, no era nada que no se esperara, sobre todo porque sus porcentajes volvieron a lo que se estaba presentando antes de la pandemia, ¿verdad? Ya menos optimismo en la población costarricense. En fin, una serie de factores que obviamente nos dificultan. Pues nada, la semana pasada con la encuesta de empleo, la encuesta continua, pues es un reflejo también de lo que se avisoraba, ¿verdad? Y en fin, por el momento lo que tenemos es un muy alto grado de incertidumbre, muy, muy alto, a nivel de todo, económico, político, social. Y recordar que las encuestas es una lectura, es una fotografía del momento, nada más que eso. Si ustedes ven, cambió prácticamente y radicalmente de abril a la fecha. Entonces, son más que fotos, nada más que eso, que nos ayudan a comprender y a entender un poco más la coyuntura política. Ahora bien, ¿hicieron la lectura que correspondía para la clase de hoy? ¿Qué les pareció? ¿No lo hicieron? Tal vez. Sí, señor. Bueno, no sé si quiere, bueno, en mi caso sí hice la lectura, hice la primera comprensión de lectura. Me parece muy interesante, bueno, cómo el autor Monedero quiere sacar de ese baúl, como él lo indica, apolillado las tres categorías, lo que es una especificación de lo que es derecha, izquierda y centro, y una crítica, es crítica y como crítica también reconstructiva hacia cada una de ellas. Y bueno, la ventaja de estar politizados, como aquellas personas que no están fuera de la política, sino que tienen que estar dentro para, como comunidad o sociedad, mejorar la política de un país, una región específica. Muy bien, Álvaro, sí. ¿Hay alguien más? Sí, profe, yo sí tuve la oportunidad de leerla. Me llama mucho la atención que da el enfoque de política y de economía en base a los problemas que se presentan. Pero realmente dice un ejemplo que la economía triunfa cuando se elimina la escasez, pero incluso sin escasez es necesaria la economía. Igualmente la política sin conflictos es siempre necesaria para mantener esa pasividad, digámoslo así. Y de hecho, no, yo llegué a comprender con las lecturas que la política no es necesaria simplemente solo por la necesidad de resolver conflictos, sino simplemente cuando haya relación de personas, conflictos o no, es necesaria la política.
Sí, sí. Cuando Monedero, Juan Carlos, que lleva también tu nombre, eh, él plantea que la esencia de la política es el conflicto. La esencia de la economía es la escasez, pero tenés razón. Eh, en aquellos momentos en que no hay escasez, es necesaria la economía para el orden y para evitar que esa escasez ocurra. Igual con la política. La esencia de la política es el conflicto. Y vamos a ir viendo hoy sí lo vamos a ver a mayor profundidad e ir depurando esos pequeños conceptos que nos pueden sonar rebombantes en términos generales y que nos van a ayudar a comprender lo que viene para la lectura política de la Costa Rica actual. Es decir, hoy vamos a tomar este ejercicio como precisión. Es decir, ustedes van a precisar sus anteojos para poder leer la política actual costarricense, para que no se los bailen en el análisis, ¿verdad? Que comúnmente sucede. Eh, los opinólogos y los futurólogos son pan de cada día en redes sociales y en periódicos, y hay que tener mucho cuidado de ellos y de ellas. Estos conceptos, hoy vamos a verlos de manera muy amplia, vamos a ver para qué sirve eso que llaman ciencia política, que de vez en cuando ni nosotros ni nosotras mismos como politólogos y politólogas sabemos para qué sirve esto. No, mentiras. No, no, no. Que tenemos muchos debates sobre ello, y eso sí es cierto, ¿verdad? Tenemos muchos debates para qué la ciencia política, y que creo que eso nos enriquece aún más, nos deja cada vez con mayores preguntas, pero con una visión un poquito más limpia de por dónde transitar. Juan Carlos Monedero, sin lugar a dudas, tal cual lo mencionó Álvaro ahora, busca una reconfiguración, una relectura de aquello que son grandes categorías de análisis del siglo XX, ¿verdad? La dicotomía izquierda-derecha, la aparición del centro. Es muy crítico del centro como una posición política. Cabe destacar que el centro no existe a nivel político, y creo que Juan Carlos Monedero lo plantea muy claro. Es una no posición. Pero bueno, ese es el escenario político en el que jugamos hoy, y es el escenario político en el cual la opinión pública, ese tipo de personas, los influencers de la política nos dictan qué es el centro, qué no es el centro, pero es claro que nosotros tenemos que depurar, y ahí es donde entra la ciencia política, con un enfoque de investigación, con un enfoque crítico, con un enfoque depurado sobre qué sí y qué no, ¿verdad? En este terreno. Damos la bienvenida a los compañeros y las compañeras que se vienen sumando. Eh, Vamos a ir entrando en materia, si les parece. Lo que sí quería, y podemos dejarlo para el final, que veamos si tienen alguna duda o alguna consulta sobre el programa. Y por favor, compañeros y compañeras, cuando haya alguna duda, cuando hay, digamos que ustedes digan, uy, esto me parece que es importante, quieran opinar y todo lo demás, me lo hacen saber, nada más prenden su micrófono y me lo hacen saber, porque a veces estoy sin visión en el chat. Entonces sí les agradecería, por favor, que me hagan la interrupción, no hay ningún problema, y inmediatamente buscamos la manera de contestar las preguntas que ustedes tengan. Cuando no tenga alguna respuesta de alguna pregunta, les prometo que inmediatamente me pongo a buscarla y se las envío. Entonces, voy a proyectar la presentación que les traía para el día de hoy. Van a ver que es bastante resumida para lo árido que es este tema en particular. Entonces, yo solo espero que ustedes, pues obviamente tengan esa facilidad de poder interrumpirme cuando sea necesario. Vamos a ver. Listo. Bueno, hoy son aspectos introductorios. Vamos a analizar el conflicto, conceptos y el análisis para una coyuntura compleja.
¿Qué les llama la atención de esas imágenes? ¿Es o no es política? Ojo, no hay nadie votando, no hay una elección, ¿verdad? Ese es un primer paso. ¿Eso no es política? Yo creo que sí es política. Sí es política. Sí, porque tiene que ver con la vida de la sociedad. Y en vida de sociedad se van conflictos y de hecho esos movimientos o las personas que vemos ahí fueron o se levantaron a raíz de esos conflictos. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Ahí está uno de los primeros puntos, Juan Carlos. Dice con el clavo, es política porque hubo un conflicto, ¿verdad? Y hay conflictos todavía en esas imágenes hoy en día. En efecto, digamos, reflejan distintos momentos históricos que generaron y tensaron las relaciones sociales y políticas en más o en menor medida, que aún somos producto y efecto de eso, que aún es notoria su reproducción. Las vidas negras importan, es el lema con el cual creo que esta pandemia también se ha marcado. Las vidas negras, las vidas latinas importan, aquello que nace en el sur global, aquello que representa lo otro, lo diferente. Aún hoy seguimos luchando y pensando por el conflicto derivado por el sistema patriarcal, y aún hoy seguimos buscando las medidas para generar mayor igualdad, mayor justicia y equidad. Vamos a depurar rápidamente qué es cada cosa. La filosofía política es la abstracción más grande que como herramienta de la ciencia política y que se vincula al estudio de la política. Tenemos la filosofía política va a estudiar aquello que debe de ser, no lo que es, a diferencia de la ciencia política. La ciencia política estudia lo que es, lo que en la realidad se presenta. La filosofía política se va a cuestionar los grandes problemas, los grandes conceptos, para qué el Estado, para qué la democracia, para qué las formas de gobierno. Se va a preguntar por la esencia misma de la libertad, por la esencia misma de la democracia. La teoría política, si ustedes ven, tanto filosofía, teoría y ciencia política vienen en escalas de abstracción, es decir, de lo más amplio, de lo más abundante, denso, profundo, a lo más concreto, lo más específico, lo más depurado, de lo abstracto a lo concreto. Y que aún así, a lo interno, pues también tiene sus distintas escalas de abstracción, como le llamamos en la misma ciencia política. La teoría política, por el contrario, es un ejercicio sistémico, coherente, que busca explicar, justificar, criticar los fenómenos políticos, los ordena. La teoría política va a ingresar a posicionar aquellos fenómenos que de una u otra manera la filosofía política apenas nos está diciendo cómo deben de ser. La teoría política ya lo sienta sobre las bases. Va a ser coherente y va a ser sistémico en la medida en que va a aglutinar conceptos, va a buscar la relación entre esos conceptos a partir de su evidencia empírica y empieza a explicar. La teoría política puede justificar, pero también puede criticar. Y la crítica en la teoría política es una de las bases sustanciales sobre las cuales se asienta. Por el contrario, la ciencia política ya es el estudio de las relaciones de poder, que son desiguales y son combinadas. Toda relación de poder implica una superioridad de uno u otro agente, uno u otro actor. Y son combinadas porque se interseccionan, se interrelacionan. Es decir, hay una relación desigual de poder entre hombres y mujeres, pero se combina cuando esa relación desigual implica una mujer negra, una mujer indígena, por ejemplo, o cuando hay una relación desigual entre el Estado y las personas, por ejemplo, las personas con discapacidad. Ya hay una relación desigual ahí en la cual se deben de buscar
depurar esa relación de poder que es tensa. La ciencia política se basa también en el uso del método científico o el uso de los métodos científicos. Y a partir de ahí va a buscar dar explicación a esas relaciones de poder. Y el poder, pues claramente implica una desigualdad entre obediencia y obedientes, entre quien la ejerce y quien recibe ese núcleo de poder. Este es el marco general sobre el cual actúa la ciencia política. El imaginario social, que el imaginario social es eso, es un ordenamiento abstracto de las relaciones sociales, y que parte de la ciencia y que llega en escala de abstracción hasta la ciencia política como ese estudio mucho más sistémico, mucho más depurado, que utiliza métodos científicos. Y que a su vez la ciencia política devuelve de una u otra manera al estudio propio de ese imaginario social. En esta relación es sobre la cual se sienta en los procesos de construcción de la misma ciencia política y de la política en su generalidad. En este imaginario social ronda la opinión pública, en este imaginario social rondan las costumbres, rondan los mitos, también se dan ahí el ejercicio de las ideologías, que no se exime que de aquí hacia abajo no estén presentes. Sin embargo, es que en este imaginario social es donde se combate. Es un ordenamiento cognoscente, es decir, un ordenamiento propio de nuestro conocimiento de las dinámicas sociales, de las estructuras y de las relaciones. Por supuesto, trae mitos, como ya les mencionaba, trae doctrinas y trae ideologías. Esas ideologías se diferencian de la teoría política. Se diferencian de la teoría política en el tanto las ideologías son aspectos mucho más amplios, mucho más abstractos de los sistemas de ideas. Es un sistema de ideas que de una u otra manera también condiciona el accionar político, y que las ideologías pues también se encuentran en el imaginario social. Es distinto a la teoría política. Es distinto en el tanto esa teoría política según la cual hemos desarrollado, digamos, y la cual se ha desarrollado con el pasar de los años, con el pasar de los siglos, esa ideología, esa teoría política busca una sistematización del desarrollo político de nuestros pueblos. La ideología entonces lo vamos a entender como un sistema de ideas que proyecta un deber ser, ¿verdad? Un sujeto social, y también lo vamos a entender de otra manera, como una distorsión falsa de la realidad, que está determinada por la dominación. También entendemos la ideología como un artilugio, como un artefacto de la dominación política que distorsiona esa realidad. Estos dos aspectos no están aislados unos con otros, sino simplemente que tienen distintas formas de relacionamiento interno. Por un lado, es un sistema de ideas que perfectamente puede distorsionar la realidad sobre la cual nos basamos. Por el contrario, y vamos a ir viendo acá, la ideología tiene menor racionalidad. Por el contrario, la teoría política está cargada de racionalidad o busca una aspiración racional más elevada que la ideología. La ideología va a apelar a los sentidos, a las emociones, a los valores, va a apelar a las formas más estructuradas de cómo se interrelacionan en ese imaginario social. Por el contrario, la teoría política va a intentar, con una base sólida, conceptual y metódica, dar por búsqueda de esos aspectos que condicionan a la ideología y a las relaciones de poder. La ideología tiene un uso menor, prácticamente nulo, de los métodos científicos. Por el contrario, la teoría política, su fundamentación es sobre el método científico. Como ya les mencionaba, la ideología es una aprehensión distorsionada de la realidad, pero la teoría política busca una presentación de la realidad de ese fenómeno. Es decir, busca develar ese fenómeno basado en un análisis consciente sobre la misma realidad política. Y la ideología subjetiviza, va a generar un sujeto, va a crear una identidad propia
que se tiene que ver reflejado en un programa político o se debe de ver reflejado en un programa político, en acciones individuales concretas, en acciones muy particulares del ser humano, que también se ven reflejados como formas y acciones de la ideología. Por el contrario, la teoría política va a buscar una construcción de modelos y paradigmas para entender esa realidad, esa relación. En general es una separación muy importante porque nos encontramos que en el análisis de la realidad política en su generalidad, de la coyuntura política, muchas veces la diferenciación claramente no se hace. Está ahí, se encuentra ahí posicionada, pero no se realiza porque no interesa realizarla. Yo no sé si ustedes han escuchado a algún político en particular o a alguna persona que esté ocupando en algún cargo público hablar sobre esta gran diferencia, porque en realidad se da por sentada. Por eso es una de las tareas fundamentales de la ciencia política, escudriñar esto para dar un mayor sentido al análisis político. No es tan sencillo como sentarse a explicar qué fue o qué no fue lo que sucedió en una encuesta. Implica un mayor proceso de comprensión sobre la realidad. ¿Hasta el momento hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Juan Carlos Monedero lo especificaba muy claro, ¿no? Cuando él disecciona cuáles son los valores de la izquierda, de la derecha y de ese supuesto centro, entre comillas, claramente nos está hablando de un uso de contenido menos racional, menos procesado, distorsionado de la realidad también, que utilizan estas grandes construcciones de izquierda, derecha y centro, y por el contrario está utilizando recursos de la teoría política como concepciones, como aspectos fundamentantes del método, como una abstracción, como una ruptura también de qué es lo que implica para poder dar explicación a cuáles han sido esas comprensiones y cuáles son esos valores, porque lo que nos presenta son los valores de cada una de estas posiciones, ¿verdad? Desde la izquierda, la derecha y el centro. Entonces, a mí sí me gustaría saber si hay alguna duda o alguna consulta en este momento para poder solventarla, si es necesario. Está todo muy claro. Ok, entonces continuamos. Ahora, la política y lo político. ¿Alguien me puede decir qué es la política? Antes de entrar a ver el tema. ¿Qué, profe? Sí, claro. Yo creo que la política viene siendo como ese ejercicio que ejecutan los líderes con el afán de dirigir un pueblo de diferente pensamiento, ideología, creencias, pues de la mejor forma posible. Desgraciadamente nunca va a ser posible quedarle bien a todo mundo. Y por eso se dan los fenómenos políticos de ataques, de rechazo. Por eso en las encuestas fácilmente se baja en popularidad, se sube en popularidad. Y al final la política se encarga de lidiar con los problemas, buscando soluciones, procurando, tal vez no complacer, sino procurando resolver las situaciones a pesar de que a algunos no les pueda gustar. Más o menos pienso que la política viene siendo algo así. Exacto, son los instrumentos, Juan Carlos. En efecto, son instrumentos propios del quehacer cotidiano de ese ejercicio y ordenamiento. Va a buscar, como decía Monedero, la obediencia, va a buscar el orden, va a atender a eso con un gen de conflicto, ¿verdad? ¿Ustedes creen que la gente es apolítica? Ustedes, digamos, se visualizan personas apolíticas, como comúnmente suele suceder.
O si alguno de ustedes se cataloga como apolítico, es importante pues que también diseccionemos eso, ¿verdad? ¿Qué significa ser apolítico? ¿Existe esa categoría? Pero bueno, yo en mi caso antes me catalogaba como apolítico, pero en realidad al final para todo tener una estructura fundamental o hacer algo por el bien, todo lleva, como dice usted, esas herramientas de política. Entonces, más que apolítico en contra, digamos, de una forma de gobierno, para crear una mejor, al final termina siendo político, no apolítico, bueno, en mi caso. Una persona apolítica puede que haya, pero tal vez puede ser el significado que diferente a lo que ellos piensan. No sé, es mi opinión. Buenas, profe. Buenas. Sí, bueno, yo entiendo, yo sinceramente no creo que haya, bueno, puede que haya alguna persona apolítica, pero entendiendo la política como la manera en que una sociedad se organiza, yo creo que tendría que estar como alejado de todo lo que es relaciones con gente y así. Muy bien, Warner, y muy bien, Álvaro. Dijeron cosas puntuales y dijeron cosas exactas sobre por qué no se puede catalogar a una persona como apolítica. Por dos motivos. Álvaro, dijiste que posiblemente ese tipo de personas, por sus características, puedan ser denominadas de otra forma. Sí, puedan ser denominadas de otra forma. Y Warner, vos dijiste algo muy importante, que es el tema de que tiene que estar alejado de la sociedad, porque de una u otra manera tendemos a estar relacionados y vinculados socialmente, comunicativamente, por el lenguaje, por las necesidades públicas. Y es precisamente en este aspecto, por la misma necesidad pública, sobre la cual se basa esa necesidad de que lo apolítico no es existente. Porque una cosa entonces sería algo apolítico y la contrariedad sería político, ¿verdad? Sin embargo, cuando escudriñamos un poquito más cuál es la relación propia de la política, tiene que ver con lo público. Y con lo público no meramente institucional, no meramente del Estado, no meramente de un gobierno, no meramente de la Asamblea Legislativa, sino también el ejercicio mismo de las relaciones de poder, ¿verdad? Que existan socialmente en los lazos comunales, en los lazos barriales, en los movimientos sociales, en las cooperativas, en las asociaciones de desarrollo, en fin, en el sinnúmero de espacios de ejercicio de la política. Entonces, una persona que se autodenomine apolítica, pero ejerza funcionamiento en lo público, cuidado, porque no precisamente lo es. Entonces, cuando alguien se autodenomine apolítico, pues no, digamos, no porque al final del día está vinculado a una sociedad. Y en segundo lugar, porque también ejerce un funcionamiento en lo público, sea como sea. Igual vos lo dijiste muy claro, si no, no debería de estar o debería de alejarse de la sociedad. Sí, claro, dale. Sí, bueno, sabiendo eso, bueno, a mí me acaba de nacer una duda. Tal vez no tenga mucho que ver con lo que se está hablando, tal vez, o tal vez sí. Pero la cosa es que, digamos, si alguien se va como ahí por decir algo, en la montaña, algún lugar así muy, muy, muy alejado de la sociedad, y hace sus propios alimentos, cultiva sus propios alimentos y no en ningún momento se relaciona con ningún ser humano, ahí ya se podría considerar a esa persona apolítica o no se podría considerar Va ya. a necesitar luz, va a necesitar agua, va a necesitar caminos, y todo al final del día tiene una connotación pública, ¿verdad? De una u otra manera. Pero también lo apolítico radica en la no participación, supuestamente. El asunto es que siempre nos interesa el diálogo, nos interesa la interlocución con nuestros pares
sobre qué es lo que acontece en la coyuntura política nacional, en la economía, en los periódicos, en el barrio, en la comunidad, ¿verdad? Entonces siempre, constantemente hacemos conjugación de eso público. Y cuando hacemos conjugación de eso público, estamos hablando también de política. Ojo, no todo es política. Cuando la gente menciona que todo es política, entonces nada sería política, curiosamente. Entonces, todo es potencialmente político en el tanto tenga un vínculo con lo público, ¿verdad? Por ejemplo, cortarme el pelo por cortarme el pelo no tiene nada político, ¿verdad? A menos que yo ya empiece a escudriñar qué es lo potencialmente político que exista de esa acción. Entonces, vamos a ir depurando eso. Cuando una persona se aleja de la sociedad, en realidad tiene otro tipo de connotaciones también psicosociales, pero fuera de eso también implica, digamos, un alejamiento del mismo ordenamiento político. Es difícil porque la misma categoría de apolítico no debería existir per se, o sea, no debería de existir como tal, pero es una formación conceptual que se ha creado también para poder diferenciar de aquellos que participan en la mera política formal y aquellos que no participan de esa política formal, ¿verdad? De aquellos que no participan en los partidos, de aquellos que no participan de las elecciones, de aquellos que no van a las reuniones vecinales. Pero al final del día estamos involucrados e involucradas en la misma dinámica de relacionamiento público y político. Entonces, por eso la misma categoría es inviable. Es inviable. En este sentido, y ya para ir definiendo e ir depurando el análisis, es claro que vamos a romper varios fundamentos que obviamente estaban diseñados. Casi siempre, digamos, a nivel de la opinión pública y a nivel del análisis, la política y lo político lo realizan prácticamente igual, es lo mismo. Sin embargo, no lo es y hay claras diferenciaciones. La política va a basarse en los mecanismos y en las estructuras de ordenamiento de las relaciones sociales y de poder. Tiene que ver con esa cosa pública, tiene que ver con el ejercicio desde lo público, no meramente institucional, ¿verdad? No meramente de la institucionalidad, sino también del ejercicio de esas relaciones sociales que tienen, por ende, un efecto en el andamiaje público. Esa es la política, son los instrumentos, son los mecanismos, son los procesos de ordenamiento de las relaciones sociales que tienen un vínculo con lo público. Y las transversaliza el conflicto. Entonces, el para qué de la política es meramente para un ejercicio de coexistencia, es una gestión del conflicto. Y también trabaja con las voluntades colectivas individuales. Cuando se analiza la política como mero acto del voto, cuando se analiza la política como el mero acto del ejercicio del poder ejecutivo, por ejemplo, es una de las mayores limitaciones de lo que se concibe como la política y el ejercicio de la política, porque tiene que ver con más, tiene que ver con una manifestación también, tiene que ver con el ejercicio propio de un levantamiento de consignas por una propuesta, tiene que ver con el levantamiento de un proyecto comunal vecinal, tiene que ver con el levantamiento de la incidencia política de las organizaciones de sociedad civil, con el ejercicio de la incidencia política también de las organizaciones internacionales, estilo OIT, estilo Naciones Unidas, la OEA, Unión Europea. Es decir, tiene que ver con todas esas grandes estructuras, pero también con los procesos micropolíticos o llamados también los procesos de esa informalidad, entre comillas, de la política. Vamos a analizar lo político por otro lado, diferente a eso que tiene que ver con lo público. Lo político, por el contrario, tiene que ver con el gen mismo del conflicto. Se encuentra en lo político el antagonismo. Y eso es lo que de una u otra manera Juan Carlos Monedero nos estaba diciendo en su libro. O sea, cuando él nos plantea que la política tiene que ver con el conflicto y que la política, y que el conflicto, perdón, es la gasolina de la política, cuando esas relaciones desiguales, que Juan Carlos no lo menciona textualmente, pero es otra de las formas de comprender este proceso, nos está diciendo que la política trabaja con lo político,
Lo político es anterior a la política. Es el ejercicio donde nace el conflicto que esa política posteriormente va a intentar solucionar con políticas públicas, con proyectos, con directrices, con acciones gubernamentales, con proyectos de ley, con proyectos municipales, con regulaciones económicas, en fin, digamos, con una serie de elementos alrededor de ese ejercicio del conflicto. Es un antagonismo, entonces, y vamos a tener en lo político una simplificación, que lo político va a estar supeditado a la relación entre amigo y enemigo. Es una supeditación muy básica, es una supeditación muy simple de lo que implica ser, de lo que implica lo político, pero lo que nos está diciendo esta mera simplificación es que aquí hay una relación de conflicto, que es desigual y que tiene poder, y que de una u otra manera hay un ejercicio de contradicción del poder. Entonces, ese ejercicio de contradicción del poder, que tiene que ser solucionado por los distintos medios, va a tener su reflejo fundamental en el plano de la política, en el plano de lo institucional, de lo público, de la sociedad civil, del ejercicio de la deliberación, por ejemplo, de la participación, de la representación. ¿Hay alguna duda que es probable que exista en esta diferenciación de la política y lo político? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan? ¿Profe? Sí. Entonces, digamos, yo lo veo así, lo político es el problema, es el conflicto. La política es la forma de resolver ese problema y conflicto. Sí. Es básicamente. Sí, es una muy buena ejemplificación. Lo político es anterior, claro, es anterior como vos decís, porque representa el gen del conflicto. Ajá. Y ustedes me dirán, bueno, pero no es que la política va a buscar el orden y la paz, qué sé yo. Claro, es una de sus tendencias, porque parte del conflicto, ¿verdad? Entonces va a intentar buscar un orden. Sin embargo, muchas veces, y yo creo que lo que Juan Carlos Moneder nos señalaba dentro del texto, es que esa gestión del conflicto no implica un encubrimiento del conflicto, que es lo que comúnmente sucede con nuestras formas de gobierno actuales y con lo que comúnmente ha sucedido con la democracia, que han cubierto las dinámicas de conflicto para no tratarlas. Porque más allá, digamos, de una relación política, sino unas relaciones humanas y de poder en general, cuando se encubre el conflicto, cuando se deja ese conflicto ahí queditito, digamos, como para no generar más bulla, como para no hablar más, lo problemático es que no desaparece, sino que se mantiene, que es latente. ¿Qué es lo que ha sucedido en la actual coyuntura de crisis? Bueno, que muchos conflictos no gestionados a nivel, no de este gobierno, sino en general de la institucionalidad pública y de los distintos gobiernos anteriores, han devenido en una explosión de fenómenos sociopolíticos y socioeconómicos de muy alta envergadura, que nos han tocado las fibras más sensibles, ¿verdad? Y que de una u otra manera, por no resolverlos, por no generar acciones inmediatas de esa gestión de conflicto, hoy por hoy nos tienen en una coyuntura en la cual esas vulnerabilidades se externalizan. Por ejemplo, el tema de las diferencias en el acceso a la tecnología en nuestra población. Pues creíamos que Costa Rica estaba prácticamente que ya imbuida en el acceso al Internet gratuito y universal, pero no es así. Tenemos grandes diferencias. Nuestra misma universidad, nuestros mismos estudiantes dentro de las universidades han padecido de este fenómeno. Bueno, y ahora los estudiantes de colegio, los estudiantes de las escuelas, aún las personas que trabajan y que se han tenido que ir para su casa y que no tenían solventado este recurso, las diferencias geográficas que existen en el acceso al Internet. No va a ser lo mismo en una zona rural, en una zona urbana. La calidad y el acceso, por ejemplo, o por ejemplo, todas las dinámicas de conflictividad laborales y agrícolas que existen en la zona norte del país, prácticamente con violaciones sistemáticas a los derechos laborales de las personas migrantes,
que prácticamente venían en condiciones de explotación a trabajar en los monocultivos que la zona norte presenta como modelo de desarrollo. Entonces, hoy en día nos cuestionamos, ¿es realmente ese el modelo que queremos? Esto como una representación de ese conflicto. O, por ejemplo, el tema de las cuarterías, que más allá de haber sido satanizadas históricamente, en que eran el lugar donde personas migrantes vivían, hoy por hoy nos damos cuenta que no, que prácticamente la mitad de las personas que viven en las cuarterías son personas costarricenses, que en efecto no pueden no tienen las capacidades de solvencia para pagar una casa. Entonces, claramente no pueden vivir en la calle, sale mucho más barato pagar las cuarterías. Entonces, nos revienta, entre comillas, en la cara un conflicto que era latente, que estaba presente, pero que no había sido resuelto porque estaba encubierto. Eso es lo que sucede cuando los conflictos a nivel sociopolítico no se resuelven. Es que son latentes, es que están ahí, es que no terminan de desaparecer solo porque no los tratemos. Es igual con la violencia sistemática contra las mujeres, por eso su externalización es vital. Por eso esa dinámica de dejar de ser invisibles, de dejar de estar en la sombra, que comúnmente fue una de las banderas de los movimientos de diversidad sexual en el país, de romper esos esquemas, son los que de una u otra manera revelan que, bueno, ahí están, que hay un conflicto, que están latentes y que los instrumentos de política pública deben de ser o deben de solucionarlos, pues. Y aquí donde hacemos una ruptura también, porque la ciencia política no solo se encarga de estudiar partidos políticos, aunque nos encante, aunque sea una de nuestras pasiones y uno de los grandes momentos de desarrollo. No solo nos encargamos de las relaciones entre los estados, no solamente nos encargamos de las relaciones entre organismos internacionales o entre los estados y los organismos internacionales. No solo analizamos elecciones cada 4 años, ahora cada 2 años, imagínense. Cada 2 años diríamos que hay trabajo, ¿verdad? En elecciones nacionales en el país. No significa meramente eso. No significa meramente también el estudio de los proyectos de ley, aunque es una parte muy importante nuestra, sino también debemos de romper esa dinámica de la formalidad de la política que está vinculada a la institucionalidad meramente. Y son diferentes, ustedes lo ven acá, son diferentes, esa otra parte informal, y vean que pongo formalidad entre comillas e informalidad entre comillas, porque la informalidad de la política tiene también que ver con aquello que estaba oculto, con aquello que no es visible y que a veces en la opinión pública no gusta presentar, los movimientos sociales, las dinámicas de protesta, las dinámicas de acciones organizadas en las barriadas, el análisis de lo institucional, pero en el territorio. Muy pocas veces ustedes han visto a políticos referirse analíticamente a las problemáticas territoriales, ¿verdad? ¿Cuáles son las características territoriales de ese fenómeno social o de ese fenómeno político? Bueno, esa es la parte informal de nuestra política o de nuestro quehacer en la ciencia política. Pero a pesar de que son diferentes, están vinculados. Esas dos flechitas que van en ambas direcciones nos reflejan que tanto esa formalidad de lo institucional tiene un reflejo en, en ese espacio de lo informal de la política. Ese espacio de lo informal de la política está también supeditado a aquellos sectores que tienen distintas voces de representar sus intereses, muchas veces menores, ¿verdad? Muchas veces con con una menor fuerza para externalizar cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, sus demandas, pero que están ahí. Cada uno de estos tiene su efecto, ¿no? Digamos, se construye una agenda política que genera una opinión pública que al final, dependiendo del impacto de esa agenda política, de sus proyectos, de sus acciones, va a también tener un impacto en su opinión pública. Esta relación es intrínseca al quehacer de la política misma. Por eso es muy importante que ustedes, antes de ya entrar, digamos, a cada uno de los temas que compete para este repertorio, tener definidos estos ámbitos.
porque esos ámbitos lo que nos permiten al final del día es depurar nuestro lente, agudizar nuestro lente para ir viendo. Y tal vez ya cuando se nos presenten las discusiones familiares, esas discusiones tan engorrosas y complicadas que hay alrededor de la política, es decir, no, bueno, vamos a depurar un poquito más el análisis, vamos a hilar un poquito más fino cuáles son esas relaciones y cuáles son esas transformaciones. Esto implica también una transformación política. De una u otra manera, porque también nos hace ver aquellos agentes políticos, aquellos actores políticos que estaban de una u otra manera encubiertos tanto por los discursos hegemónicos, ¿verdad? Del quehacer politológico y de la política misma, nos lo develan y nos dicen, bueno, son personas, son grupos, son comunidades, son sectores que tienen X o Y problemática, muchas veces y muchos de ellos vulnerabilizados, es decir, con una serie de factores que le atenúan su condición, que le profundizan su condición, y que en este efecto, digamos, de dinámica dialéctica, digamos, esto no significa un ciclo, sino más bien una interrelación, recordemos esto. Esta lógica de formalidad e informalidad de la política es una interrelación entre ambos. Tiene también que ver con la forma en la que inciden políticamente los actores sociales. Ahora bien, los conceptos más usados de nuestro léxico en la ciencia política. Hay varios, pero coloco estos 4, ¿verdad? Que son los que comúnmente tienden a diferenciarse. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Muchachos y muchachas. Con lo que hemos visto anteriormente. ¿Dónde jugaría lo político en esta relación? ¿Jugaría en un solo lado? ¿O jugaría en los dos lados? Profe, Sí. yo creo que juega usualmente en la formalidad y precisamente cuando la informalidad sale a la luz, forzosamente se ven obligados a trabajar la política en el tema que estalla en la cara, por decirlo así. Casi que la formalidad está programada, la informalidad está impuesta en lo que se refiere a la política, lo veo yo. Ok, vamos a depurar un poquito más esto. Carlos nos posiciona que lo político está casi que supeditado a la formalidad. Lo político prácticamente está en las dos áreas, porque implica un conflicto, ¿verdad? Implica dinámicas de conflictividad social y política. Entonces, igual van a haber conflictos en las organizaciones sociales de la sociedad civil, en las organizaciones barriales, comunales, en los sindicatos, en los gremios. Igual va a haber conflicto entre cámaras empresariales, grupos religiosos, va a haber conflicto en la Asamblea Legislativa. Entonces, tenemos prácticamente una globalidad del conflicto de los dos sectores interrelacionados. Por eso es que, de una u otra manera, la relación de poder se externaliza en distintas escalas y en distintos ángulos, casi siempre, de lo político. Y de la política también. Entonces, por el contrario, la política casi siempre va a estar situada en aquellos espacios en los que puedan generarse instrumentos para la toma de decisiones y para la transformación de lo público, ¿verdad? Comúnmente porque quienes ostentan esos espacios, los recursos y demás, se encuentran supeditados a lo que hoy en día conocemos como gobierno, pero meramente sería por eso que se encontraría en ese espacio formal del estudio de la política. Pero podemos encontrar conflicto en los dos espacios y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Igual es peligroso encubrir los conflictos dentro de los espacios mucho más pequeños, digamos, mucho más
de organización civil, por ejemplo. Hay igual conflictos que se cubren, que tienen potencialidades diferenciadas de explotar que un conflicto a nivel, digamos, macropolítico. Vamos a ver. Entonces, ¿qué entendemos por cada uno de estos conceptos? Son importantes diferenciar para poder generar un mayor análisis. Cuando hablamos del sistema político, hablamos prácticamente del proceso interno, del proceso interno y general sobre el cual se sientan los países. Va a ser esa estructura de relaciones, instituciones, que al final del día van a buscar un mantenimiento y un ordenamiento de un sistema social. El sistema político es parte de un sistema social que se encarga de esos instrumentos de ordenamiento y que tiene que ver también con los instrumentos y las estructuras para su ordenamiento, es decir, con la forma en la cual se van a estructurar este tipo de relaciones. Por el contrario, el régimen político es el marco en el que jugamos, es decir, es la cancha. El régimen político son las reglas del juego, sobre las cuales nos sentamos y jugamos. Son las normativas, los procedimientos, las leyes, las formas sobre las cuales se sientan esas leyes y que van a tener también en el ejercicio político. Es lo que nos da hasta dónde y cómo podemos llegar. Costa Rica no tiene la figura del impeachment, por ejemplo, o de la destitución, por ejemplo. Costa Rica no existe. Nuestro régimen político no lo permite. Es decir, no podemos dar un impeachment a un presidente. Por eso es que cuando la opinión pública comúnmente, guiada por valores de ira y de descontento, le piden al presidente que renuncie o que le genere es que no se puede, simplemente no se puede generar ese impeachment como tal porque nuestro régimen político no lo permite. Ahora bien, ¿qué es un sistema de partidos? Bueno, un sistema de partidos es el conjunto de reglamentos, de leyes y la forma en la cual se externaliza nuestra relación de los partidos políticos. Es decir, cómo es nuestra forma de los partidos políticos, cuál es nuestro sistema de partidos, cuál es nuestra forma de elección, cuál es nuestra forma de elección de diputados y diputadas, de elección presidencial, cómo juega ese partido político en ese marco también, ¿verdad? Y cuál es la relación entre los partidos que hay. Ese sería un sistema de partidos. Si ustedes ven, este sistema de partidos está circunscrito al sistema político, es decir, es mucho más concreto. Ese sistema de partidos se vincula al sistema político y tiene un marco de juego. El marco de juego, el sistema de partidos nuestro, nos lo da el régimen político. Ahora bien, ¿dónde se inserta la democracia acá? Si nosotros decimos que tenemos un sistema democrático, ¿lo tenemos por nuestros sistemas de partidos? ¿Lo tenemos por nuestros procedimientos? ¿O lo tenemos por nuestro sistema político? ¿O por todas las anteriores? ¿Dónde se inserta la democracia? Como una estructura general de relacionamiento, es decir, como el contenido que nos lo da. ¿Dónde se inserta la democracia? No hay respuestas malas. Yo creo que en todos, porque a través de todos se da la oportunidad de que diferente ideología y diferente pensamiento puedan dar su opinión pública. De acuerdo, sí. Sí, totalmente. Se encuentra circunscrita en cada una de ellas en distintas formas, ¿verdad? Como vos decís, en distintas representaciones. El régimen político nos da ese marco de juego sobre el cual nos vamos a sentar esa democracia. El sistema político nos va a dar las estructuras, ¿verdad?, sobre la cual se va a desarrollar la democracia. Y el sistema de partidos, de una u otra manera, nos va a permitir un desarrollo de la misma. Recordemos que a lo largo del curso vamos a ir derribando la noción de democracia que tenemos, no por derribarla, sino por replanteárnosla. Creo que siempre es oportuno y siempre es necesario, sobre todo para reforzarla, porque siempre es necesario que la democracia sea reforzada,
sea profundizada, pero necesitamos también encontrarle cuáles son los puntos de mejora. Pero en efecto es esto. Nosotros hoy en día, por ejemplo, en nuestro régimen político, tenemos un sistema, a nivel de Costa Rica tenemos un sistema presidencial, por ejemplo, que nuestro sistema presidencial, eso quiere decir que tiene un mayor peso nuestro presidente, que se elige cada 4 años, que tiene una relación distinta a lo que comúnmente se le llaman los sistemas políticos semipresidenciales o semiparlamentarios, o los sistemas parlamentarios, ¿verdad?, que son diferenciados. Tenemos un sistema de partidos de alta competición, donde se le permite el juego político a los partidos políticos para la obtención de los puestos de elección popular, es decir, los partidos políticos son el vehículo, el instrumento sobre el cual se posicionan personas en los puestos de elección popular, tanto en escala municipal como en escala global. Nuestro ordenamiento territorial y administrativo, que tiene que ver con el sistema político, pero que no lo es todo. Nuestro país tiene un sistema centralizado, ¿verdad?, donde nuestra dinámica es distinta a las confederaciones o a las federaciones, ¿verdad? Tenemos un gobierno centralizado, perdón por esa bulla en el fondo. Tenemos un sistema centralizado en un gobierno central, y luego tenemos a nivel administrativo municipalidades, intendencias, en fin, digamos, tenemos una estructura municipal que es descentralizada, que es menor, es cierto, y que tal vez no tiene la fuerza. Entonces tenemos un sistema altamente centralizado en el gobierno central, valga la redundancia. Y luego tenemos la forma de gobierno. ¿Cuál sería nuestra forma de gobierno? ¿Cómo se estructura ese gobierno? Que bueno, ya lo vimos. Tenemos una forma de gobierno presidencialista. Prácticamente en América Latina existe esta forma, ¿verdad? Con algunos bemoles, con algunas diferencias. En Centroamérica, perdón, todos los gobiernos son presidencialistas. Nosotros dividimos los presidencialismos entre presidencialismos débiles, entre presidencialismos moderados y presidencialismos fuertes. Costa Rica tiene un sistema presidencialista débil. En América Latina hay otros sistemas presidencialistas mucho más fuertes. Por ejemplo, en Venezuela hay un sistema presidencialista fuerte. En Brasil hay un sistema presidencialista fuerte, pero tienen una figura del impeachment, o sea, de poder generar ese cambio en el gobierno por elección legislativa. Luego se tiene un sistema presidencialista fuerte en Honduras también, a nivel de Centroamérica. Y como ven, diferenciar cada uno de estos elementos para el análisis es importante. Lo que les he dado el día de hoy son pequeños rasgos de lo que implica conceptualmente cada uno de ellos. Y ya casi para ir cerrando, también que he hecho un ejercicio como para recapitular y ordenar. Sé que es muy duro en la virtualidad pasar 2 horas en clases. Créanme que lo he hecho y que no es sano. Y entonces un poquito es que también eso sirva como ejercicio, que ustedes traigan las preguntas, generen el debate y el diálogo cuando la lectura así lo requiera o cuando ustedes lo necesiten. Esto último, si ustedes pueden ver, eso es una multiplicidad de actores que juegan a nivel político, que juegan a nivel de la toma de decisiones, que de una u otra manera tienen distintas escalas de incidencia política, de poder tomar decisiones y de poder infringir o influir en las decisiones, ¿verdad? Cuando se influye en toma de decisiones le llamamos incidencia política. Claramente hay grupos como los grupos empresariales que tienen mucho más poder, por ejemplo, en el caso costarricense, de tener incidencia política que las organizaciones de la sociedad civil, que las mismas universidades, ¿verdad?
hay distintas formas de participación política, no meramente los partidos políticos. Y yo creo que eso, al menos el día de hoy, la semana pasada, espero que haya quedado muy claro, que hay que romper la noción sobre la cual se nos basa nuestra estructura de que la única forma de participación son los partidos políticos y que el ejercicio del voto es la única forma de manifestación de la democracia. Yo les quiero mencionar que esto no es del todo cierto, que no me quiero adelantar a los próximos temas, pero que es importante ir rompiendo esta noción. Que no se participe electoralmente no implica y no requiere un ejercicio no democrático. Es todo lo contrario. Cuando hay, de hecho, el estudio en Costa Rica sobre ese 32% de personas que en las primeras rondas son abstencionistas, ha habido un estudio claro de qué tipo y por qué es este abstencionismo, ¿verdad? Cuando la gente ya no se identifica con los partidos políticos y más bien buscan otras formas de organización social, buscan involucrarse en grupos religiosos, buscan involucrarse en grupos deportivos, que cabe y valga el paréntesis. Esas son las dos formas de participación que las personas jóvenes hoy en día están encontrando en América Latina, según un estudio que hemos realizado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Estas son dos formas en las cuales en América Latina las personas jóvenes han buscado y han intentado involucrarse más allá de los partidos políticos. Cierro ese pequeño paréntesis. Vincularse a los movimientos sociales, vincularse a los movimientos agrícolas, a los movimientos de mujeres, a los movimientos feministas, de diversidad, a los movimientos ecologistas, son también formas de participación. Involucrarse en las asociaciones de desarrollo, en las municipalidades, en los comités cantonales de deporte, son otras formas de participación política que también tienen sus implicaciones y sus repercusiones en el sistema político de una o de otra manera. Entonces, es importante que acá rompamos con el imaginario de que solo hay una forma instrumentalizada del ejercicio de la política. Todo lo contrario, hay varias formas, hay distintas representaciones y que tienen también distintos pesos. Acá tenemos un dicho para la y el compañero que vienen de Francia, es que quien tiene más galillo traga más pinol. Eso quiere decir que quien tiene también mayor capacidad del ejercicio de los recursos financieros, económicos y de proyección comunicativa, tiene también y probablemente mayor capacidad de poder influir en la toma de decisiones y de posicionar sus intereses. Por eso es muy importante que aunque exista esta diversidad y esta pluralidad que en democracia debería de existir, hay diferencias y hay desigualdades en cómo se incide políticamente. No va a ser lo mismo hoy por hoy, no sé, un grupo de mujeres rurales comunitarias tener incidencia política para que se generen insumos e incentivos para la producción en tiempo de crisis que el que pueda tener una cámara empresarial. Y eso es importante reconocerlo. Y en el análisis de coyuntura que van a ir creando ustedes, es importante que lo tengan en cuenta a la hora de que lo ejerzan y de que analicen esa coyuntura, porque al final del día ustedes van a tener que escudriñar por qué algunos grupos tienen más poder que otros y hacerse ese tipo de preguntas. ¿Por qué es que tienen más poder? ¿Cómo es que lo obtuvieron? Porque eso también nos implica un análisis histórico. Y entonces resolver cuál es ese contenido para analizar nuestra política actual costarricense, que es un poco lo que yo voy a tratar de hacer en este curso. Y les quiero preguntar, ¿qué implica transformar socialmente? ¿Es necesaria la transformación social? Si no, se puede llevar esta preguntita de tarea e intentamos resolverla en la próxima clase. ¿Les parece? En fin, yo les quería mencionar que
que si hay alguna duda, que si hay algún comentario, algún concepto que quieren revisar, replantear, me lo pueden decir de una vez. Me pueden escribir también al correo o dentro del mismo entorno virtual. Preguntarles si tienen alguna duda con el programa o con la metodología, si tienen alguna pregunta o alguna duda con lo que deban de entregar en las próximas semanas. ¿Hay algo que quieren mencionar, chicos, chicas? No. Bueno, entonces les recuerdo, la próxima semana tienen un foro. Yo ya abrí prácticamente todas las carpetas para que entreguen ahí cuando ustedes deseen bueno, no cuando ustedes deseen, digamos, en esa misma semana, cuando ustedes puedan entregar los documentos de comprobación de lectura, bueno, de esa guía que les envié, que es una guía muy cortita, si ustedes ven, es súper rápido y espero que les sea de utilidad también para poder hacer la lectura y que tengan también como los instrumentos necesarios para también leer un poquito esta coyuntura. Podemos ir viendo la próxima semana datos sobre las encuestas, ¿verdad? Porque creo que también es importante. La próxima semana yo voy a subir un video al entorno virtual. Es muy probable que esperaría que esté subido desde antes, pero si no, yo esperaría, si no, a la hora que corresponde, que ustedes tengan el video ahí. Dentro de 15 días, yo sí les voy a pedir, dentro de 15 días es muy probable que duremos un poquito más en la clase y es precisamente porque vamos a tener un pequeño taller de metodología. Vamos a estar analizando metodológicamente lo que va a ser el trabajo final. La próxima semana, en ese video que yo les estaré subiendo, voy a retomar la lectura de Herberto Torres Rivas sobre Centroamérica. Entonces vamos a hacer un encuadre centroamericano y un encuadre costarricense de esa coyuntura que nos marca a partir de ahora en adelante el curso. Y pues nada, yo espero que la lectura les haya gustado, que les gusten las próximas lecturas, o al menos que las vean interesantes. Y que en el caso de que exista alguna duda, por favor, háganmelo saber y yo con muchísimo gusto voy a estarlo resolviendo. Entonces, si no hay consultas, si no hay dudas, yo, digamos, y para mí ha sido un placer realmente